Estamos en vivo en el estudio de noticias Globovisión Salud. Ya nos acompaña nuestro invitado. El día de hoy vamos a hablar sobre rejuvenecimiento facial con procedimientos mínimamente invasivos. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Andrés Eloy Soto Montenegro, quien es cirujano plástico reconstructivo maxilofacial, jefe del servicio de cirugía plástica del Hospital Dr. Domingo Luciani en Caracas, además conferencista internacional. Gusto recibirte, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, estar contigo, Daniela, y en este espacio tan importante para la salud de nuestro país. Vamos a hablar sobre los procedimientos mínimamente invasivos. Vemos con mucha preocupación esos cambios de nombres que le damos a algunos tratamientos o productos o que con el paso del tiempo se ha distorsionado también por redes sociales, por los filtros y además a veces dicen, no, se aplicó mucho Botox. Entonces a veces le echamos la culpa a todo a la toxina botulínica tipo A y también admitida el nombre ya de Botox de manera que lo podamos conversar. Sí, realmente se ha manejado a nivel de redes sociales y en los últimos tiempos ha habido un incremento muy grande de todos estos tipos de procedimientos mínimamente invasivos. Se llaman así porque simplemente no necesitas ir a un quirófano para poder aplicar y tratar al paciente. Son pues tratamientos y procedimientos que realizas en consultorio y que por lo general tienen un mínimo riesgo en buenas manos si se hace pues el tratamiento correcto, con el producto correcto y en manos del especialista correcto que esté entrenado y acreditado para ello. Y Claro. ese es uno de los puntos importantes que hoy en día cualquier persona, inclusive personas no médicos o médicos generales que realmente no tienen una especialidad en este tipo de procedimientos, están realizándolos. Y sí, son relativamente sencillos, pero hay uno de ellos que pueden tener complicaciones tan grandes iguales o más que una cirugía. Claro. Entonces es importante saber realmente en qué orden, qué necesita el paciente realmente y no hacerlos por hacerlos, porque la salud no es moda. Y gracias a Dios, la tecnología 2024 ha permitido que todos estos productos mejoren en su tecnología y realmente sean maravillosos, pero hay que saberlos utilizar de la manera correcta. Claro, existen productos inyectables, también procedimientos a través de aparatología, de equipos que aunque parezcan muy inofensivos, también pueden generar algún daño o Así lesión es. si no son aplicados correctamente, no solamente en piel, sino también a nivel profundo. Y a nivel corporal, porque todos Sí. estos procedimientos los puedes hacer la gran mayoría tanto en piel de la cara o en la parte del cuerpo sin ningún problema. Claro, yo empezaba hablando de la toxina botulínica porque a nivel de rellenos la gente cree que la toxina es un relleno. ¿Es o no es un relleno? La toxina no es un relleno, yo siempre trato de decirlo porque la gente cree que como es lo más conocido, lo más popular y de hecho es el procedimiento de procedimientos estéticos mínimamente invasivos más realizado a nivel mundial, estadísticamente sigue llevando la batuta, no hay quien lo tumbe de ese puesto, todo el mundo se lo asocia a la toxina. ¿Por qué? Porque saben que la toxina hace un cambio, sube, baja, etcétera, y lo que hace es que simplemente relaja el músculo en unas zonas y permite que actúe en otras zonas y con eso y conociendo la mímica facial uno logra armonizar y mejorar muchísimo la estética del paciente, que se vea natural y suavizar mucho las arrugas. También tiene muchas otras utilidades, pero no rellena en lo absoluto y todo el mundo cree que rellena. Ese es uno de los Sí. mitos y de Y las... tampoco se aplica, por ejemplo, en labios, que se ha visto Para aumentos de nada, labio y la gente dice, es que se pasaron de Botox. Y exactamente. resulta que no. No, en labios se utiliza son fillers y principalmente ácido hialurónico de baja reticulación o de intermedia reticulación, pero tampoco es para ver esas bocas que estamos viendo a nivel internacional, de hecho. Tú ves y tú dices, Dios mío, ¿por qué es esto? O sea, es una boca que no tiene una armonía con el resto de la cara, con el rostro, y eso no puede ser, no es correcto. Tú no estás haciendo un labio, tú no estás haciendo una boca, tú estás haciendo o mejorando un labio que de repente está deshidratado, que necesita un poquito de armonía, de definición y que pertenece a una cara. Entonces tú no puedes perder nunca las perspectivas de evaluar tridimensionalmente ese rostro y saber qué es lo que le puede quedar bien a una cara de un hombre o de una mujer y también saber su etnia, su edad, su trabajo, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que tomar en cuenta. Claro, hay que tomar en cuenta muchos factores, pero ¿cómo hacen ustedes para lidiar con lo que desea el paciente? Porque a veces, también hablando de las redes sociales, a veces nos podemos poner un filtro que nos modifica las facciones, que nos aumenta los labios, y si de repente en esa imagen, que solamente es un filtro, se ve bien y es agradable para uno.
pero hay que tomar en cuenta cuáles, como nos dice usted, cuáles son las facciones, cuál es la etnia, cómo es todo el procedimiento de nuestro rostro. Pues esto casi que una plantilla lo que hace es medio modificar un poco lo que está allí. Uno dice, ay, qué lindo, me veo de esta manera, pero la realidad es otra. Y además llegar a decir, doctor, yo quiero esto. O sea, yo quiero que usted me coloque, o a veces con la misma foto de ellos mismos con filtros, porque antes era más común agarrar un artista o alguien reconocido y decir, yo me quiero parecer a esta Tal cual. persona. Todavía se sigue usando, pero ahora con el filtro él dice, pero esta soy yo, con este filtro, quiero que me deje así con este filtro. Sí, te felicito por eso. Es una pregunta muy actual y bien difícil de contestar sin que el paciente a veces se moleste, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que él quiere y otra cosa es lo que nosotros como médicos sabemos que es lo que necesita y lo que realmente le queda bien al paciente. Y allí es donde la relación médico-paciente tiene que establecerse de la mejor manera. Hay muchas chicas, mises y muchas pacientes que me llegan y me dicen, doctor, vengo para que me embellezca y me haga una armonía facial. Y yo, sí, mi vida, pero ya va, esos labios, ¿qué hiciste? Sí, es que me hice los labios con X persona. Ujú. Y yo, bueno, mi cielo, fíjate, esos labios no están acorde a tu cara. Lo primero que tenemos que hacer es disolver eso, quitar eso, que no es la idea, obviamente, hacer las cosas para después quitarlas, pero muchas veces lo tengo que hacer porque ya hay una mala base o ya hay algo que es discordante y tú no puedes hacer una armonización en la cara si ya te llegan unos labios hechos por otra persona que son exagerados para ese rostro. Entonces, el convencerlas, pues cuesta. Y a veces te dicen, no, doctor, pero yo me quiero quedar con mis labios así. Mi vida, entonces, lamentablemente, yo no te voy a poder O armonizar. aumentar y seguir aumentando. Exactamente, o simplemente quiero la nariz, como tú me dices, así. Y hay personas que hoy en día hacen las narices todas iguales, hacen un prototipo para todo el mundo. Entonces tú las ves a todas las personas, ahí, yo he ido a concursos donde a Casi que veces en masa. veo a las misas y digo, Dios mío, pero ya va, todas parecen primas, hermanas. ¿Por qué? Porque es la misma nariz. Y yo no creo que eso es correcto. Yo creo que la idea es que la persona se vea natural, armónica, mucho más bonita, en su óptima expresión de belleza, pero que se vea natural, no que digan esa nariz es de fulanita, de fulanito, la hizo este, la hizo aquella, o que se vean todas iguales, porque pierden personalidad. Claro, pero más allá de que se vean iguales, a veces la distorsión también y ese trastorno dismórfico, no solamente en la parte corporal, sino también en la parte facial, en donde se comienzan a hacer cambios y como ya se van acostumbrando a los cambios, por ejemplo, a los rellenos que también tienen una vida útil o a la toxina botulínica, por Correcto. ejemplo, que tienen una vida útil o incluso los tratamientos con aparatología, esos que nos ayudan con el colágeno, la elastina, a vernos mucho mejor. Entonces, cuando ya va pasando el efecto, se quiere y a veces se quiere más. Es correcto, es correcto. ¿Cómo dibujar esa línea delgada que existe allí? Porque está también la parte de, bueno, me quiero ver mejor, siento bien como me veo de esta manera, y también esa fina línea de que no estoy conforme con nada, tengo un problema de inseguridad bastante específico, pero no lo he manifestado. Es así, y te felicito definitivamente, tú siempre tan acertada en todos tus comentarios y tus preguntas, y se nota la experiencia que tienes ya en manejando todo este tipo de temas. ¿Por qué? Porque es una realidad que el paciente de cirugía plástica o que acude a consulta, muchas veces es un paciente que necesita una evaluación psiquiátrica y que tiene un síndrome de dismorfismo corporal o que tiene una depresión severa y que le hagas lo que le hagas no va a estar contento. Y eso tampoco es algo bonito ni agradable decírselo al paciente. Pero el médico especialista tiene que saber detectar eso antes de comenzar un procedimiento. Y muchas veces yo lo hago. Le digo, discúlpame, cielo, pero yo necesito que te hagas una evaluación con un psiquiatra, con un psicólogo, antes de comenzar los tratamientos. Y muchas veces las pacientes pues no vuelven. ¿Por qué? Porque se sienten mal o no les O se gusta el sienten comentario o ofendidos. se sienten ofendidas o simplemente vuelven y me dicen, doctor, tenía toda la razón, tengo tal patología, voy a tratarme primero y después vengo con usted. Y es completamente diferente. Ahora, la Ujú. relación médico-paciente, insisto, es la clave. Y el médico Correcto. tiene que ser responsable y tiene que tener una vocación y una ética médica que realmente demuestre que no porque el paciente le está pagando, le van a hacer lo que el paciente pida. Sí. Y que tiene que tener la experiencia para poder realmente discernir en qué es lo que le queda bien a ese paciente y lo que no, y saber decir no o decir ya basta. Por supuesto, justamente Madrid Peroso nos dice, ¿por qué tanto a mandar al psiquiatra cuando evalúan un paciente con el trastorno del dismórfico corporal? Ujú, ¿Por es qué así. tardar tanto? Es que el detalle es que esa es una patología que si la persona no la conoce,
que es lo que pasa muchas veces, y el médico no le da la importancia adecuada, pues no la va a diagnosticar. Y si no la diagnosticas, no la vas a poder referir al especialista correcto. Y la gente siempre asocia psicólogo, psiquiatra, estás loca, estás loco. Y no es así. O sea, vivimos en un país, en una sociedad con muchísimos conflictos, con muchísimos problemas, y pues es normal que necesitemos ayuda de la parte mental en muchísimas oportunidades Claro. de nuestra vida. Entonces, también es parte de la población de un poquito la resistencia Por a supuesto. reconocer que tienen un problema, a reconocer que están en un estado de depresión, y por lo general todos llegan a la consulta porque terminaron con el novio, quieren novio nuevo, están divorciándose, murió algún familiar cercano, No, y que también los hombres se etcétera. están haciendo procedimientos, también hay que tomarlo en cuenta. Muchísimo, Daniela, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque no solamente, yo creo que es algo social y es de nuestro medio. Aquí todo el mundo quiere ser Miss, quiere ser Mister, todo el mundo quiere verse bien, y eso está muy bien, pero dentro de los parámetros correctos, normales y sanos. Claro, sano. Tomar en cuenta que existen personas que sí tienen este tipo de trastornos que hay que ser evaluados, pero no todas las personas que se están haciendo procedimientos porque tengan o depresión, baja autoestima o tengan un trastorno. Eso también hay que buscar esa diferenciación, porque también se crea como un matiz. No es que se hizo algo porque es que ella no se quiere o él no se quiere. Igualmente, eso pasa mucho con la gente joven, que pues, es muy joven para ello, pero si tienes arrugas a los 20 años en la frente y son muy exageradas, eres candidato a ponerte Botox. O sea, desde los 20 años no pasa nada. Si no tienes labios Sin abusar. exacto, sin abusar, no tienes labios, naciste con unos labios muy chiquiticos y a los 18 años, oye, quieres verte con un labio normal, puedes hacértelo sin ningún problema. O sea, lo importante es que la persona primero tome la decisión, que no sea presionado por terceros, como a veces llegan pacientes, es que mi esposo quiere que me ponga 660 en las mamas. Ya va. O sea, no es tu esposo, no es el cuerpo de tu esposo, y no es él el que debe decir qué es lo que es, ¿no? Es lo que tu cuerpo realmente necesite y lo que tú sientas que quieras mejorar en tu cuerpo o en tu cara. Por supuesto. Entonces es así, o sea, no por presión social, ni personal, ni de la pareja, sino que la persona realmente quiera. Y ese es el 90% de los casos que yo veo, por lo menos, y son personas que tú ves que llegan con algún problema, con una baja autoestima, penosas, y después que le haces algunos toques pequeños, es increíble cómo les cambia la autoestima, cómo se sienten de bien, cómo no usan ya filtros, cómo se toman los selfies y las fotografías en todos los ángulos, de todas las maneras, y eso para mí es muy gratificante, saber que pude con 15 minutos de tratamiento Contribuir. poder lograr embellecer a alguien, mejorar, cambiar, y realmente pues es muy satisfactorio. Vamos a irnos a la pausa, nos llegó una pregunta justamente de la toxina botulínica, la vamos a responder al regreso, así que Keire, no te apartes de la programación porque la vamos a leer cuando volvamos. Recuerde las redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.